En el mundo existen lugares donde los autos de lujo y clásicos quedan atrapados en el olvido, esperando a ser redescubiertos por la mirada curiosa de un explorador. Desde un Ferrari sepultado bajo la arena ardiente de un desierto hasta un Bugatti sumergido en lo profundo de un lago, estas historias nos transportan a momentos donde el tiempo se detuvo, dejando a estos vehículos como reliquias de otra era. Número 1. Ferrari F40 en el desierto. El Ferrari F40, uno de los autos más deseados de la historia, yace olvidado en el desierto iraquí. Era un símbolo de poder, propiedad de Uday Hussein, hijo del dictador Saddam Hussein. En su tiempo, este coche rojo brillante recorría las calles de Bagdad como una estrella en la noche, pero el caos político cambió su destino. Durante la invasión de Irak en el año 2003, Uday fue asesinado y el Ferrari quedó sin dueño. A lo largo de 2 décadas, la arena y el sol lo consumieron, dejándolo cubierto de polvo y con su motor irreconocible. La búsqueda de este vehículo mítico atrajo a Radha Raza, una youtuber apasionada de los Ferraris. Rastreó la última ubicación conocida del coche y convenció a Chris Smith de Gas Monkey para acompañarla. Se aventuraron hasta Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde finalmente encontraron el automóvil cubierto por la arena y el olvido. Los refrigeradores interiores estaban destruidos, y el motor, que alguna vez rugió como un león, parecía ahora una reliquia antigua. Radha soñó con llevarlo de vuelta al Reino Unido. El coche, sin embargo, fue trasladado a un taller local, donde su nuevo propietario lo puso en venta por $1.150.000. Número 2. Lamborghini Aventador atrapado. Un Lamborghini Aventador de color negro, que una vez rodó con orgullo por las avenidas, terminó atrapado en un lodazal. Su dueño, un hombre de gran fortuna, se encontró con un problema inesperado. Las ruedas del auto de más de $400.000 se atascaban cada vez más en el barro. En lugar de intentar sacarlo, el propietario decidió dejarlo ahí, abandonado en medio de la nada. El coche se convirtió en una especie de atracción improvisada para quienes pasaban por el lugar, preguntándose cómo alguien podría olvidar un vehículo tan caro. Algunos dijeron que quizás se lo habían robado y lo abandonaron cuando se vieron acorralados. Otros creían que el dueño pensó que simplemente no valía la pena el esfuerzo de rescatarlo. El lodo cubrió lentamente la carrocería, mientras las lluvias y el viento hacían su trabajo. A lo largo de los años, el lujoso Aventador fue perdiendo su brillo, hasta parecer una sombra de lo que alguna vez fue. La gente que lo encontraba se detenía a tomar fotos, asombrados por el contraste entre la majestuosidad de un Lamborghini y su trágico estado actual. Lo que alguna vez fue un símbolo de velocidad y poder, ahora era un monumento al olvido, atrapado en la tierra como si el barro hubiera decidido que no lo dejaría escapar nunca más. Número 3. Jaguar XJ 220, olvidado en Dubái. El Jaguar XJ 220 fue uno de los autos más veloces de su tiempo, capaz de alcanzar velocidades que dejaban sin aliento. En los años 90, este coche era el sueño de muchos coleccionistas, con su carrocería aerodinámica y su motor biturbo de 6 cilindros en V. Sin embargo, un ejemplar de este modelo terminó abandonado en Dubái, uno de los lugares más opulentos del mundo, cubierto de arena y polvo. Lo que hace esta historia aún más sorprendente es que el vehículo apenas había recorrido 900 kilómetros cuando fue dejado a su suerte. Nadie sabe con certeza por qué fue olvidado en este estado. Algunos piensan que su dueño cayó en desgracia financiera, incapaz de mantener el costoso coche. Otros creen que simplemente fue una cuestión de capricho, un lujo que perdió su brillo ante la abundancia de otros autos más modernos. A medida que la arena del desierto lo cubría, el Jaguar fue perdiendo su lustre y su carrocería brillante se volvió opaca y desgastada por el sol. Aún así, quienes lo descubren no pueden evitar imaginar lo que significaría restaurar esta joya automovilística. Entre los apasionados de los autos de lujo,
el hallazgo de un XJ 220 en medio del desierto sigue siendo una leyenda. Una oportunidad para traer de vuelta un símbolo del pasado, aunque la tarea no sea nada fácil. Número 4. Aston Martin DB5 en el granero. En un rincón olvidado de Bridge North, Shropshire, un Aston Martin DB5 yace cubierto de polvo en un viejo granero. Este modelo, famoso por ser el auto de James Bond, pasó de ser un símbolo de elegancia a un amasijo de metal desgastado, víctima del olvido. La historia de este coche comienza en 1979, cuando fue estacionado en el granero de una granja, y desde entonces no volvió a ver la luz del sol durante casi 40 años. En ese tiempo, la naturaleza tomó su lugar. Ratones y polillas invadieron el interior, creando un hogar en lo que alguna vez fue un lujoso interior dorado y blanco. Cuando finalmente fue redescubierto, el DB5 había acumulado 60.000 millas en su odómetro, y su carrocería, antes brillante, estaba cubierta de polvo y nidos de roedores. Pero a pesar de su estado, este auto tenía un valor incalculable para los amantes de los clásicos. Tras la muerte de su dueño, el hermano heredero contactó a una empresa de restauración para venderlo. Classic Motor Cars se encargó de devolverle su antiguo esplendor, restaurándolo cuidadosamente hasta que pudo volver a rodar por las carreteras. Al salir de su estado de abandono, el Aston Martin se convirtió en una pieza de historia, reviviendo la época dorada de los deportivos británicos. Número 5. Shelby Daytona, Cobra Coupe perdido. El Shelby Daytona Cobra Coupe fue un auto legendario creado por Carroll Shelby para derrotar a Ferrari en las carreras de resistencia. Sin embargo, el destino del primer Daytona es tan enigmático como sus victorias en los circuitos. Durante 30 años, nadie supo del paradero de este coche, que parecía haberse desvanecido de la faz de la tierra. En su época dorada, este vehículo era un prodigio de la ingeniería, batiendo récords de velocidad y dejando atrás a sus competidores. Después de la emoción de las carreras, el Daytona fue vendido a Jim Russell, un empresario de coches de juguete, por apenas $4.500. Luego, terminó en manos del productor musical Phil Spector, quien, tras acumular multas por exceso de velocidad, decidió deshacerse de él. Finalmente, el coche llegó a su guardaespaldas, George Brand, quien se lo regaló a su hija Donna. En lugar de restaurarlo, Donna lo guardó en un depósito en California y pagó por su almacenamiento durante 3 décadas. Incluso cuando la mismísima leyenda Carroll Shelby la visitó para intentar comprar el coche, ella se negó a venderlo. Fue solo tras años de espera y negociaciones que el Daytona fue vendido a un neurocirujano que lo restauró y lo exhibe en el Museo del Automóvil Simeone. El misterio y la exclusividad de este coche hicieron que su historia se convirtiera en una de las más buscadas por los amantes del automovilismo, demostrando que la pasión por los autos puede perdurar a lo largo de los años, incluso cuando parecen perdidos para siempre. Número 6. Ferrari Daytona 365 GTB, olvidado en Japón. En un cobertizo de Japón, olvidado durante casi 40 años, un Ferrari Daytona 365 GTB con carrocería de aluminio fue hallado, como un tesoro escondido en el rincón más remoto del mundo. Este Ferrari, uno de los modelos más raros jamás fabricados, fue vendido en 1971 a un concesionario japonés. Sin embargo, tras cambiar de manos, terminó en posesión de Makoto Takai, un coleccionista reservado que decidió ocultarlo del mundo. Guardado con esmero en un cobertizo de madera, el coche pasó décadas cubierto de polvo, mientras el tiempo hacía su trabajo sobre la carrocería. La pintura roja característica se fue desvaneciendo, y los neumáticos se deformaron bajo su propio peso. A pesar de ello, este Ferrari conservaba su esencia. Con poco más de 36.000 kilómetros en el odómetro, su historia permanecía en cada uno de sus detalles. En 2015, el coche fue puesto a la venta en Italia, generando un revuelo entre los coleccionistas que lo veían como una pieza de museo.
En una subasta, el raro Daytona se vendió por la suma extraordinaria de $22 millones, lo que lo convirtió en uno de los autos más valiosos de su tipo. Número 7. Mina de coches en Gales. A 200 pies de profundidad, en una mina de pizarra abandonada en Ceredigion, Gales, se ocultan los restos de varios automóviles de la década de 1970. Este lugar, que alguna vez fue un centro de actividad minera, se ha convertido en un cementerio de coches atrapados en el tiempo. Exploradores urbanos como Gregory Ribolet descendieron con cuerdas y linternas, desafiando la oscuridad y la inestabilidad del lugar. Al llegar a la base, encontraron una escena digna de una película post-apocalíptica. Coches corroídos por el agua estancada, cubiertos de barro y musgo, que parecían haber sido olvidados por el mundo. Se cree que muchos de estos vehículos terminaron allí tras perder el control en los caminos peligrosos que rodeaban la mina, y que remolcarlos habría sido demasiado costoso. La mina cerró en los años 60, y desde entonces, estos coches quedaron atrapados en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Los exploradores pasaron horas registrando cada rincón, sorprendidos por el estado en el que se encontraban algunos de los autos. A pesar de su deterioro, estas máquinas antiguas son una ventana a una era pasada, un recordatorio de los días en que rodaban por las carreteras antes de encontrar su último refugio en la oscuridad de una mina. A los amantes de los autos y la historia, este lugar les provoca un sentimiento agridulce, mezcla de admiración y nostalgia. Número 8. Mercedes 300 SL perdido en Cuba. En Cuba, donde los coches clásicos son una parte intrínseca del paisaje, un Mercedes 300 SL con puertas de ala de gaviota permaneció oculto por décadas, cubierto por la vegetación tropical. Manuel Degler, un fotógrafo especializado en automóviles, escuchó rumores sobre este coche mientras trabajaba en un proyecto fotográfico en la isla. Decidió emprender una búsqueda que lo llevó a recorrer más de 3.000 kilómetros a pie, preguntando a los lugareños y explorando las calles de pueblos olvidados. Durante un mes, recorrió cada rincón de la isla, a menudo sintiendo que perseguía un fantasma. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el Mercedes oculto bajo las sombras de un frondoso árbol de plátano. Aunque cubierto de hojas y polvo, el coche conservaba la elegancia de su diseño. Este 300 SL, que en su día había sido un símbolo de velocidad y estilo, se encontraba ahora como un monumento a la resistencia del pasado. Degler, emocionado por su hallazgo, lo fotografió desde todos los ángulos, capturando la belleza melancólica del automóvil. Las imágenes formaron parte de su calendario de 2015, y el Mercedes se convirtió en el protagonista de una historia que parecía sacada de un cuento. Para muchos, este coche es la representación perfecta de la Cuba que se resiste a cambiar. Un país donde el tiempo parece haberse detenido y los tesoros del pasado aún esperan ser descubiertos bajo la sombra de un árbol. Número 9. Ferrari Dino, enterrado en Los Ángeles. En 1978, unos niños jugaban en el patio trasero de una casa en Los Ángeles cuando su pala chocó contra algo metálico. Intrigados, siguieron cavando hasta desenterrar una pieza del misterio: el techo de un Ferrari Dino 246 GT. Los padres de los niños llamaron a la policía, y pronto un equipo de excavación llegó para desenterrar el auto completo, que había estado sepultado por años. La historia del Ferrari comenzó cuando un hombre lo compró para su esposa como regalo de cumpleaños, pero el auto fue robado poco después. La compañía de seguros pagó el valor del coche, y el robo quedó en el olvido. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que los ladrones, incapaces de deshacerse del Ferrari, lo enterraran en un jardín. Con el tiempo, la historia del coche desapareció, hasta que el destino quiso que fuera descubierto por un grupo de niños curiosos. Después de ser desenterrado, el Ferrari, cubierto de barro y con signos de corrosión, fue subastado y terminó en manos de Brad Howard. Este último decidió restaurarlo y devolverle su antiguo esplendor. La historia de este Ferrari Dino es una mezcla de crimen, misterio y redención,
convirtiéndose en uno de los descubrimientos más curiosos del mundo del automovilismo. A pesar de los años bajo tierra, el coche encontró una segunda oportunidad en manos de su nuevo dueño. Número 10. Lamborghini Miura P400, olvidado en Atenas. El Lamborghini Miura P400 fue uno de los primeros superdeportivos de la historia, con su diseño icónico y su motor de 12 cilindros. Sin embargo, un ejemplar de este modelo pasó desapercibido durante décadas en un estacionamiento subterráneo del Athens Hilton. Este coche, considerado una obra maestra de la ingeniería italiana, fue dejado en ese lugar en la década de los 70 y, con el tiempo, fue cubierto por una gruesa capa de polvo. La historia cuenta que el dueño original tuvo problemas económicos y decidió esconder el coche en el sótano del hotel, con la esperanza de recuperarlo algún día. Sin embargo, nunca regresó, y el Miura quedó atrapado en la penumbra. Durante años pocos sabían de su existencia, y el paso del tiempo lo convirtió en un mito entre los amantes de los automóviles. Finalmente, cuando el coche fue redescubierto, se encontraba en un estado deplorable, pero su rareza lo hizo extremadamente codiciado en el mercado. A pesar de necesitar una restauración completa, los coleccionistas estaban dispuestos a pagar una fortuna por el vehículo. Se esperaba que se vendiera por cerca de $500,000 en una subasta. La historia del Lamborghini Miura P400, olvidado bajo las calles de Atenas, es un recordatorio de que a veces los mayores tesoros pueden ocultarse a plena vista, esperando a ser rescatados de las sombras. Número 11. Bugatti Type 22. Un coche clásico con motor de 4 cilindros, fue encontrado en un lugar inesperado, el fondo del lago Maggiore, entre Italia y Suiza. Este elegante automóvil fue sumergido en 1935 y permaneció allí por más de 70 años, cubierto de algas y óxido. Su historia es una de juego y desgracia. El coche perteneció al piloto de Grand Prix René Dreyfus, quien lo perdió en una partida de póker mientras estaba en estado de ebriedad. El ganador, un playboy suizo llamado Adelbert Bode, intentó llevar el coche a Suiza, pero se encontró con un problema inesperado: los altos impuestos de importación. Frustrado, Bode decidió deshacerse del coche y de alguna manera terminó sumergido en el lago. El Bugatti permaneció en el olvido hasta que un buceador lo redescubrió en 1967, aunque no fue hasta 2009 que un club de buceo local lo rescató de las profundidades. A pesar de su estado deteriorado, el coche fue subastado y vendido por más de $550,000, con la intención de destinar los fondos a una organización benéfica contra la violencia juvenil. Este hallazgo extraordinario es una prueba de que incluso las historias más inusuales pueden esconderse en el fondo de un lago, y que el tiempo no siempre es el enemigo de la belleza. Número 12. DeLorean DMC encontrado en un granero. En una granja rural de Estados Unidos, un padre y su hijo hicieron un hallazgo inesperado: un DeLorean DMC-12 cubierto de una gruesa capa de polvo. Este icónico auto, famoso por su papel en la película Volver al Futuro, había estado olvidado en el granero por más de 30 años. Con sus puertas de ala de gaviota y su carrocería de acero inoxidable, el DeLorean era un símbolo de la década de los 80, pero este ejemplar había sido estacionado en 1986 y nunca volvió a rodar. La manija de la puerta estaba rota, por lo que el padre y su hijo utilizaron pinzas de presión para abrirla y explorar su interior. Lo que encontraron fue un auto congelado en el tiempo, con el tapizado intacto y un ambiente que olía a nostalgia. El DeLorean había acumulado aproximadamente 40,000 millas antes de ser guardado, pero el paso del tiempo no había sido amable con él. Sin embargo, el hallazgo fue una oportunidad para devolverle la vida. La pareja regresó con un remolque y se llevó el coche a casa, donde sería restaurado y convertido en la joya de su colección personal. En el mundo del coleccionismo de autos, un DeLorean perdido es un verdadero tesoro, y este ejemplar pasó de ser una reliquia olvidada a convertirse en un símbolo de la esperanza de restaurar el pasado.
Número 13. Bugatti. Type 57S, escondido en un garaje. En 1937, el Bugatti Type 57S Atalante fue una joya automovilística diseñada para la velocidad y la exclusividad. Con solo 17 unidades fabricadas, su rareza lo hacía extremadamente valioso. Sin embargo, uno de estos modelos pasó décadas escondido en un garaje en el Reino Unido, cubierto de polvo, a la espera de ser redescubierto. El coche fue comprado por el Dr. Harold Carr en 1960 y luego guardado como si fuera un simple recuerdo, olvidado en la penumbra de un garaje. Cuando Harold murió, su familia descubrió el Bugatti entre otros vehículos clásicos. A pesar del paso de los años, el coche estaba casi en perfectas condiciones, con poco más de 26,000 millas en su odómetro. La noticia del hallazgo causó un gran revuelo entre los coleccionistas, que veían en él una oportunidad única de adquirir un pedazo de la historia del automovilismo. En una subasta, el Bugatti Type 57S fue vendido por una cifra que superó los $4 millones, convirtiéndolo en uno de los hallazgos más valiosos de la época. El descubrimiento de este coche fue como desenterrar un tesoro, un recordatorio de que a veces las joyas más valiosas pueden esconderse en los lugares más comunes, esperando a ser redescubiertas. Número 14. Bentley clásico de Charles Blackham. El Bentley de Charles Blackham, un piloto de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, fue un fiel compañero durante más de 40 años. Charles conducía su descapotable por las carreteras británicas con orgullo, recordando las hazañas de sus años en la RAF. Sin embargo, cuando la edad lo alcanzó, tuvo que dejar de conducir y su Bentley fue guardado en un garaje de su casa en un pequeño pueblo inglés. Allí, permaneció durante 3 décadas, cubriéndose de óxido y polvo. A la muerte de Charles, a los 97 años, el coche fue redescubierto, causando asombro entre quienes lo conocieron. A pesar de su estado deteriorado, el Bentley conservaba una belleza clásica, con su interior de cuero roto pero lleno de historia. Los asientos, desgastados por el tiempo, guardaban la memoria de innumerables viajes y recuerdos de un hombre que vivió una vida llena de aventuras. El coche fue subastado, con un valor inicial estimado entre $284,000 y $380,000, pero su rareza y la historia de su propietario elevaron el precio final a más de $860,000. El Bentley de Charles Blackham es un ejemplo de cómo un coche puede ser más que un medio de transporte. Puede ser un símbolo de una vida plena, una cápsula del tiempo que nos conecta con el pasado. Número 15. Lotus Esprit de James Bond en un trastero. En 1989, una pareja compró un trastero sin reclamar en una subasta a ciegas en Long Island por apenas $100. Lo que no esperaban era encontrar bajo unas viejas mantas mohosas un Lotus Esprit, el mismo coche submarino utilizado en la película de James Bond, La espía que me amó. En la película, el Esprit se transformaba de un deportivo a un submarino lanzamisiles, haciendo que los espectadores soñaran con tener uno igual. Sin embargo, la pareja no tenía ni idea de lo que habían encontrado. Transportaron el coche a su casa, y fue entonces cuando descubrieron su verdadera identidad y su valor histórico. Decidieron restaurarlo y subastarlo a través de Sotheby's, donde fue adquirido por un comprador misterioso, Elon Musk. Musk, un gran fanático de la saga de Bond, vio en el coche una oportunidad única. En 2013, reveló que planeaba transformarlo con un sistema de propulsión eléctrica de Tesla, haciendo que el vehículo recobrara su carácter futurista. El descubrimiento del Lotus Esprit no solo fue un golpe de suerte para la pareja, sino un guiño a todos los fanáticos de James Bond que aún creen en la magia del cine. Este coche, que pasó de ser una pieza olvidada en un trastero a convertirse en una inspiración para los diseños de Tesla, demuestra que a veces los hallazgos más extraordinarios pueden surgir de los lugares más comunes. Número 16. Cementerio de coches en Suecia.
En los profundos bosques de Värmland, Suecia, se encuentra un lugar que parece salido de una postal melancólica, un cementerio de coches antiguos. Este lugar, conocido como Vassnäs, es el hogar de cientos de automóviles de los años 40, 50 y 60 que se descomponen lentamente bajo la sombra de los árboles. Se rumorea que estos vehículos pertenecían al ejército estadounidense y que fueron abandonados allí después de la Segunda Guerra Mundial, aunque nadie ha podido confirmarlo. La propiedad, que pertenece a dos hermanos, se ha convertido en un santuario para los amantes de los autos clásicos y los fotógrafos que buscan capturar la belleza de lo olvidado. A pesar de que el terreno es privado, los hermanos permiten que los visitantes exploren el cementerio, siempre y cuando sigan las reglas. No se puede tocar, robar ni mover nada. Las viejas carrocerías, cubiertas de musgo y óxido, cuentan historias de una era pasada, de cuando los coches eran construidos para durar. Los turistas que se aventuran en Vassnäs describen la experiencia como un viaje en el tiempo. Este lugar, donde la naturaleza y el metal se entrelazan, es un recordatorio de que incluso los objetos más sólidos pueden sucumbir ante el paso del tiempo, transformándose en parte del paisaje. Número 17. Gerard Gombert y su paraíso de coches. Gerard Gombert, un piloto de rally y entusiasta de los automóviles, vivía rodeado de su verdadera pasión, los coches. En su propiedad en la Provenza francesa, entre Grasse y Fayence-Tourette, se encontraba un jardín lleno de docenas de vehículos de todos los tipos y tamaños. Gombert coleccionó durante años una variedad de modelos, desde Mini Coopers hasta Citroën, Renault y hasta un par de Lotus. Su colección se encontraba en un estado caótico, con algunos coches cubiertos por capas de hojas y óxido, mientras otros se ocultaban bajo lonas rotas y desgastadas. A pesar de que muchos consideraban su propiedad un cementerio de autos olvidados, para Gerard era un paraíso personal, un lugar donde la belleza de cada máquina le hacía compañía. Vivía con 5 perros, un burro llamado Rocky y un mundo de motores, hasta su muerte en 2016. En su testamento, dejó su colección a un vecino con la condición de que parte de las ganancias de la venta fueran donadas a una sociedad protectora de animales. Pero la noticia de su muerte atrajo a saqueadores, y su paraíso de coches se convirtió en un campo de batalla. Motocicletas y piezas desaparecieron antes de que se pudiera organizar una subasta. A pesar de la devastación, la historia de Gerard Gombert y su amor por los automóviles quedó plasmada en la memoria de quienes conocieron su pasión desbordante. A veces, la verdadera riqueza no está en el valor material de los coches, sino en el sueño de quien los atesora. Número 18. La misteriosa colección de los sultanes de Brunei. El sultán de Brunei y su familia son conocidos por su extravagancia, y su colección de autos no es la excepción. Con más de 5.000 vehículos, este conjunto de joyas automovilísticas es uno de los secretos mejor guardados del mundo. Pocos han tenido el privilegio de entrar en las instalaciones donde se almacenan, y se dice que el edificio no cuenta con aire acondicionado, lo que ha llevado a que muchos de los coches estén deteriorándose lentamente bajo el calor tropical. La colección incluye una increíble variedad de modelos de lujo, como Rolls-Royce, Ferrari y McLaren F1S, algunos de ellos fabricados especialmente para la familia real de Brunei. Los rumores sobre la colección incluyen historias de modelos alineados por color y de vehículos sin documentos, como si fueran fantasmas de una opulencia que se desvanece. Aunque el misterio rodea a esta increíble colección, los entusiastas de los autos solo pueden soñar con echar un vistazo a lo que se esconde detrás de esas puertas cerradas, donde la belleza y la decadencia conviven en silencio. Número 19. El Plymouth Belvedere y la cápsula del tiempo. En 1957, la ciudad de Tulsa, Oklahoma, enterró un Plymouth Belvedere como parte de una cápsula del tiempo, con la esperanza de mostrar a las generaciones futuras un auto en perfecto estado. La idea era que,
al desenterrarlo 50 años después, el coche estuviera tan brillante como el día en que fue sepultado. Sin embargo, cuando la cápsula se abrió en 2007, el resultado fue muy diferente a lo esperado. La bóveda de concreto donde el Plymouth fue guardado se había llenado de agua, y la protección plástica que debía conservar el coche falló por completo. Lo que emergió fue un amasijo de óxido y metal, un coche que parecía hecho de papel maché. Las filtraciones de agua y la humedad habían corroído cada rincón del auto, transformando lo que debía ser un símbolo de progreso en un triste recordatorio del paso del tiempo. A pesar del estado del Plymouth, los habitantes de Tulsa siguieron adelante con la ceremonia de desenterramiento, y el auto fue exhibido como una curiosidad histórica. Dwight Foster, de la empresa Ultrawide, se ofreció a restaurarlo, gastando miles de dólares en intentar devolverle algo de su antigua gloria. Aunque no pudo ser completamente restaurado, el Plymouth Belvedere se convirtió en un símbolo del optimismo y la nostalgia de una era que soñaba con el futuro. La belleza está en los ojos de quien la mira, y aunque este coche no emergió como un tesoro, sí lo hizo como una lección sobre las esperanzas y sueños de un tiempo pasado. Número 20. Roger Baillon y su colección olvidada. Roger Baillon, un empresario francés, tenía un sueño: coleccionar algunos de los autos más raros del mundo y crear un museo donde todos pudieran disfrutarlos. Durante décadas, reunió una vasta colección de coches clásicos, acumulando más de 150 vehículos. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado, y Baillon se encontró enfrentando deudas que lo obligaron a vender una parte de su colección. El resto de los autos quedaron olvidados en un antiguo almacén, cubriéndose de polvo y hojas, como si esperaran a que alguien los despertara de su letargo. Décadas después, en 2014, la colección fue redescubierta y el hallazgo causó revuelo en el mundo de los coleccionistas. Entre los coches se encontraban verdaderas joyas del automovilismo, como un Ferrari 250 GT California Spider, un Talbot Lago T26 y un Bugatti Type 57. A pesar de que muchos de los vehículos estaban en mal estado, oxidados y deteriorados, su rareza y el halo de misterio que rodeaba a la colección hicieron que miles de personas acudieran a la subasta para verlos. Algunos de los coches más emblemáticos de la colección se vendieron por cientos de miles de dólares, y el Ferrari 250 GT alcanzó un precio de más de 16 millones de dólares. La historia de Roger Baillon y su colección olvidada es un recordatorio de que, a veces, los sueños de un hombre pueden perdurar mucho después de su tiempo, como un eco que resuena en el corazón de quienes aún aman la belleza de lo antiguo.